Luces, cámaras, acción. Apasionados por la física. Física térmica. Transferencia de calor. Es lo que vamos a ver hoy. La temperatura. ¿Qué es la temperatura? Cuando nosotros nos encontramos estudiando lo que es la física térmica, a menudo nos explican lo que es la temperatura o lo que es el calor, pero de una manera superficial. Hoy lo que buscamos con este proyecto es explicar la física más a fondo. Explicarles, empezando por este fenómeno, que esta es una prueba piloto como lo pueden ver, la física de una manera más profunda y de una manera más entendible, de una manera en la que ustedes puedan comprenderlo y explicarlo. Feynman decía que si puedes explicárselo a tu abuela, lo has entendido. Y es lo que quiero, que se lo puedan explicar a su abuela. La temperatura. Empezar con este fenómeno. ¿Qué es la temperatura? Es de la lógica común pensar que si algo está a una mayor temperatura, entonces está más caliente. Pues en un futuro, bueno, en unos instantes veremos qué es que esté más caliente. Pero la temperatura va a ser algo. Sabemos que es algo, es una magnitud. Pero ¿qué magnitud? Pues la temperatura va a medir cómo se mueve algo. ¿Y qué es eso? Pues esta es la magia. Este puede ser un recipiente común o cualquiera. Puede ser cualquier parte, desde este libro, desde esta pizarra, desde este pulmón, desde la cara de su mejor amigo, lo que sea. Puede ser definido como una parte del mundo, del universo o parte de la materia. Eso es la materia. Entonces podemos entender a este trozo de aquí que vamos a analizar como un espacio de estudio en el que van a estar las moléculas, como en toda parte del universo. Y entonces va a haber moléculas. ¿Qué son las moléculas? ¿Qué son las partículas? Pues estas son como pequeños trozos, ¿ok? Son pequeños trozos que tienen ligamentos, o sea que están unidos por algo. Lo que los une, en este caso no lo vamos a estudiar, en un futuro lo haremos, pero por ahora vamos a simplemente decir que son como resortes que los unen, ¿ok? Vamos a decir que es eso, son como resortes que los unen. Pero hay algo que estas partículas hacen. No son todo el tiempo quietas, si no sería muy aburrido el mundo, ¿ok? Dios no lo hubiera hecho así. Lo que pasa es que estas se mueven, vibran. Y esto dependiendo del estado de la materia. Específicamente en el estado sólido, empiezan a vibrar de manera muy pequeña y las estructuras están muy definidas, o sea que está rígido. Por eso es que se dice sólido, ¿no? Es entendible eso. Pero, ¿qué pasa si aumenta algo? ¿Qué pasa si aumenta su velocidad, si aumenta su vibración? Pues eso lo definimos como temperatura. La temperatura va a ser algo que mira cómo se mueven, a qué tanta vibración, qué tanta velocidad tienen estas partículas. Eso es la temperatura, ¿ok? Pero eso también se puede definir matemáticamente como algo. Porque sabemos que la energía es movimiento, es un momento en el tiempo en el que se mueven las cosas. Algún día tenemos que tener energía. Pero la energía es entonces, está relacionada con esto. Y como está relacionada con la temperatura, entonces la energía va a estar relacionada con la temperatura, ¿no lo entienden? Ahora, pero la energía no es la misma que la tenemos como la energía cinética, o la energía potencial gravitatoria, o la energía potencial eléctrica. No, esa energía es distinta. La llamaríamos como energía interna. ¿Por qué? Porque todo cuerpo la tiene, está en su interior. No la podemos ver de manera gráfica, pero sí sabemos que la tiene. Y los grandes físicos estadísticos lo supieron así. Por ello lo definieron como energía interna. Y bueno, pues se entiende como una U. Y esta U, que es energía interna, así como se describe, está determinada por la temperatura. A mayor sea la temperatura, mayor energía. ¿Por qué? Porque la energía interna es la cantidad de movimiento que tienen esto. ¿Entienden las partículas? Y la temperatura, mide eso. ¿Entiendes? Es clarísimo entonces. Una vez entendida la temperatura, tenemos que entender lo que es la energía interna, que lo expliqué. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto de aquí que dice que el triangulito de U, bueno, el negativo triangulito de U es igual al triangulito de U? Ese triangulito significa delta. Y bueno, delta significa cambio. O sea, que la energía final, la energía interna final, menos la energía interna inicial. Eso es igual al cambio de la energía interna, o sea, al cambio de todo, ¿ya? Ok, eso solamente para entender. Eso, ¿qué dice esta cuestión? Nos dice que la energía interna no cambia en el cuerpo, o que la energía interna que se va a transferir a algún lugar va a ser igual a la que se recibe. Eso lo entenderemos cuando estudiemos el calor. Cuando lo veamos, vamos a ver eso. Pero por ahora entienden que la energía interna, cuando se llega a un lugar, porque se puede transmitir de cuerpo a cuerpo, y aquí es un cuerpo, pero se puede transmitir a otro cuerpo, esa energía interna va a ser igual a la que el otro recibe. Si este cuerpo, por ejemplo, este plumón está caliente, que lo definimos después que es caliente, tiene una energía interna mayor, o sea, una temperatura elevada. Si yo con este plumón que está más frío, entonces le va a transmitir una energía interna. A este plumón le va a transmitir una energía interna. A este otro plumón
Este tiene más, este tiene menos. No son cargas, simplemente es más y menos, o sea, más temperatura y menos temperatura. Pero la energía interna que se transfiere va a ser igual a la que se transfiere a la que esta gana. O sea, la que esta pierde va a ser igual a la que esta gana. ¿Entienden? Ya, eso es la energía interna hasta ahora lo que estamos viendo. ¿Ok? Pero, como lo mencioné, la energía se transfiere, la energía interna se transfiere. Y esas transferencias se pueden ver de tres formas principalmente. En este caso la vamos a conocer como la conducción, que es una de las más simples, ¿verdad? La convección y la radiación. Que suena a ciencia ficción. ¿Qué es la conducción? La conducción es la forma de transferir energía desde mi punto de vista más simple. Con la conducción lo que pueden hacer es llevar la energía de un cuerpo a otro de manera muy directa. Un error. Aquí había una conducción si estuviera a nivel de temperatura, pero no. Está en un equilibrio térmico. ¿Qué es un equilibrio térmico? Pero por ahora entienden que la conducción es cómo se transfiere la energía de manera directa. Y la convección, que es un término distinto, es cómo se transfiere, pero cómo viaja el líquido. O sea, aquí es partícula a partícula, pero aquí es cómo viaja, bueno, sustancia, líquido, cuerpo, metal, lo que sea, cómo viaja, pero en dirección. Un ejemplo para entender la convección es como una olla. Esto es fuego, pueden dibujar, esto es fuego. Miren que esto es fuego y aquí tenemos una olla. Entonces aquí hay agua. El agua que está aquí, como aquí hay fuego, se va a calentar más rápido, porque el calor aquí, bueno, la temperatura aquí es diferente de aquí, entonces se va a calentar. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a un equilibrio térmico. El equilibrio térmico es cuando dos cuerpos o cuando un sistema termodinámico están todos a la misma temperatura. ¿Y qué es un estado termodinámico? Un estado termodinámico va a ser una especie de punto en el universo o en el mundo en el que interactúen cuerpos, materias, móviles, como lo quieran entender. Y eso interactúa. Y está cerrado. Son como objetos de estudio. ¿Okay? Es como cuando un fenómeno lo aislamos. ¿Para qué? Para estudiar. Eso va a ser un sistema termodinámico. Entonces, cuando está a más temperatura, porque fue, no sé, un ejemplo, 100 grados, un ejemplo, y eso aquí que esté a 10 grados Celsius, entonces, se va a calentar, porque la temperatura es más calientes y las que están más frías, entonces va a empezar a llegar a un punto de equilibrio. Pero solo en la parte de abajo, y como es agua, se va a producir una convección. Esto va a empezar a subir. O sea, es una convección, ¿entiendes? Cuando viaja el mismo cuerpo, cuando empieza a calentar la parte de arriba. No es que el fuego esté aquí, sino que por convección subió. ¿Ok? Hasta ahora todo claro. Y la radiación es a través de ondas electromagnéticas. ¿Qué es eso en español? Las ondas electromagnéticas son algo, vamos a decir, algo que va a llevar energía. No lleva materia, va a llevar energía. Y ese algo, como sabemos que la energía de la energía es la temperatura, o sea, las elementos cómo se mueven, también va a llevar a esta onda. Entonces, a través de ondas electromagnéticas, otro fenómeno, también se van a calentar cosas. Ahora vamos a decir que se calentar. Pero para entender la radiación, podemos tener como ejemplo el sol, que nos calienta. Esa es una frase muy común, el sol nos calienta. Y aquí está una bolita, y el sol, entonces, desde que se miles de kilómetros a miles de kilómetros, viaja a través de ondas electromagnéticas el calor. Y llega y por radiación nos calienta. ¿Pero qué es calentar algo? Ya entendimos lo que es la temperatura. Calentar algo va a ser aumentar simplemente la energía interna. Eso es nada más. Eso es calentar. ¿Y qué aumentar la energía interna? Simplemente aumentar la velocidad con que se mueve esto. ¿Entienden eso? La razón por la que te quema algo no es porque sea magia o porque sea una propiedad entera del calor, sino porque simplemente las partículas se mueven tan rápido o se mueven muy rápido y como tus manos están acostumbradas a eso, la mueven y la golpean. Eso es el dolor, por eso tienes el dolor. Porque las partículas te golpean. De formas, términos muy simples, muy simples estos términos. Pero en términos es eso. Eso es lo que pasa cuando te queman. Y entonces llegamos a lo que es el calor. Como lo expliqué, el calor o cantidad de calor, como se le conoce como cantidad de calor, simplemente va a ser cómo cambia esto. O sea, la energía interna inicial, la energía final va a cambiar. ¿Y qué es lo que se le suma o se le resta? Esa cantidad de calor. Y esta cantidad de calor tiene una ecuación. La ecuación de cantidad de calor es igual
al calor específico, que no se lo explico, por la masa del cuerpo multiplicado por delta de T. Y como expliqué, delta es el cambio de la temperatura. ¿Qué es, qué es el calor específico? Bueno, el calor específico es una constante, simplemente eso, nada más, o sea, algo que no va a cambiar, algo que se queda ahí y que está ahí, dependiendo de qué, de cada material, de cada cuerpo. O sea que este plumón tiene un calor específico y la pizarra tiene un calor específico. O sea que ambos tienen algo distinto. ¿Y de qué depende? Del material. La pizarra, de qué está hecha. Por ejemplo, este plumón está hecho de plástico. El plástico tiene un calor específico determinado. ¿Ok? Normal, ¿entiendes? Eso es el calor específico. Una constante determinada de cada cuerpo. Y esto que yo he dicho es cómo cambia la energía interna. La masa del cuerpo, bueno, pues la masa es algo muy filosófico, pero en sí la masa, como lo conocemos, no se mide en kilogramos, y lo que es la masa es cuánto de materia ocupa, bueno, dependiendo de la densidad, no ocupa volumen, pero eso lo vemos después. Por ahora entiendan que la masa, lo que es la masa, es también una cosa determinando de cuánto espacio ocupa el cuerpo. Por ejemplo, esto, pues ellos dirán, bueno, esta masa es algo muy simple, ¿verdad? No creo que tenga un problema de verdad. El cambio de temperatura, bueno, pues esto de aquí va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. O sea, ¿cuánto varió la temperatura? Porque de aquí a aquí hay un cambio. Ya, pues eso, estamos viendo, ¿no? Hay algo que se transformó, o sea, la temperatura inicial no era mismo que la final. ¿Y cuánto se le restó, se le sumó? Ya, eso es lo que vamos a medir aquí. Y con esta ecuación podemos medir cuánta energía interna se le da o cuánta energía interna pierde un cuerpo. Y esa energía interna, como lo llamamos con calor, esa energía interna, la que gana uno, como ya lo mencioné, la que gana un cuerpo es la misma que la que pierde el cuerpo que lo dio, igual que su pulmón. Entonces de ello podríamos llegar otra vez a esta ecuación, a entender que la energía interna, o bueno, que el negativo de la energía, del cambio de energía interna es igual al cambio de energía interna, bueno, pues sería el final y este sería el inicial, ¿ok? Bueno, o del punto A al punto B, como lo quieran entender, o sea, de un cuerpo a otro. Entonces, todo esto es teoría, pero debemos intentar y entenderlo, llevarlo un poco a la práctica. Por ejemplo, tenemos este ejemplo disruptivo. En este ejemplo, más que explicarles cómo se resuelve, y bueno, vamos a hacer una aplicación de lo planteado, del calor, la opción del calor, que es el calor específico por la masa, por el cambio de temperatura. Además de plantear ello, lo que vamos a hacer es mostrarles una forma muy didáctica de cómo resolver los problemas, de cómo resolver este tipo de problemas. Que entender también que la física no es solo para resolver problemas, es para entender cómo funciona el universo y cómo se desenvuelve en él. Pero bueno, si vamos a aprender también a resolver problemas. Ok, entonces vamos a resolver. Ok, entonces vamos con el problema. Vamos a intentar resolverlo de una forma didáctica rápida, ¿ok? O sea, vamos a facilitar el trabajo haciéndolo un poco más rápido. Vean, se tiene una barra de cobre de 60 gramos a 20 grados Celsius. Entonces yo les recomendaría aquí anotar las variables, ¿no? 60 gramos que sería la masa. La masa es igual, a 60 gramos a 20 grados Celsius. O sea, la temperatura inicial sería a 20 grados Celsius. ¿Por qué inicial? Porque apenas está empezando el problema. Luego va a cambiar, y lo vamos a ver hoy. Si se eleva su temperatura hasta 150 grados, o sea, que se cambió algo, ya, entonces eso va a ser su temperatura final. La temperatura final es igual a 150 grados Celsius. ¿Cuánto es la cantidad de calor que absorbió? O sea que esto, que esta barra de cobre, absorbió calor. Estaba a la temperatura y luego absorbió calor. No nos dicen cómo, pero absorbió calor. Y lo que nosotros tenemos que hacer es hallar que la calor es esa. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a la ecuación, ¿no? El calor es igual al calor específico multiplicado por la masa por el cambio de la temperatura. Ahora, ¿qué es el calor específico? Bueno, el calor específico es una constante, como ya lo expliqué, y depende de cada material, como lo dije. La pizarra, el piso, el techo, cada uno tiene un calor específico. Pero, en este caso, como es cobre, tenemos esto, bueno, eso hay que saberlo de memoria y te dan cada problema. Este calor específico, el calor específico del cobre, es igual a, bueno, aproximadamente a 0,09 calorías gramos Celsius. Aquí yo podría usar kilocalorías, kilogramos, grados Kelvin, joules, como sea. Pero ¿por qué uso esta nomenclatura con calorías gramos Celsius y justo esta variable? Bueno, justo este número. Porque aquí tengo en gramos la variable es de la masa y la temperatura la tengo en Celsius. O sea, me conviene, es mucho más fácil. Y eso es algo muy recomendado.
Ya, entonces tenemos todos los datos ahora, solo nos faltaría la letra de T. Y letra de T es igual, bueno, pues no, al cambio de temperatura, simplemente la final, o sea, 150, menos 20. Y eso de ahí es 130. ¿Listo? Nada más, normal. Ahora simplemente reemplazamos los datos. Ya está. Sería calor es igual a 0,09 multiplicado por la masa, 60, multiplicado, no estoy poniendo la variable porque se van a cancelar, bueno, las unidades se van a cancelar, pero bueno, o sea, ustedes lo pueden hacer si quieren. Multiplicado por el cambio de temperatura, como lo vimos, es 130. Listo. Y esto de aquí, operando, nos va a dar 702 calorías. ¿Por qué no joules si es energía? Porque dije que era energía, ¿cierto? Bueno, pues sería joules si hubiéramos usado aquí joules. ¿Lo podemos transformar? Claro que sí. Y es más, las calorías, bueno, las calorías son iguales, una caloría es igual a aproximadamente 4,2 joules. Entonces simplemente multiplicaríamos esto por 4,2 y esto sería joules. Pero yo simplemente lo quiero en calorías, entonces lo quiero así. Bueno, este libro es la fuente principal de lo planteado aquí. Y todos los errores que se pueden entender son de la autoría o bueno, son producto de los autores. Los autores son los que se equivocaron en caso de un error y no del libro. Y en todo caso, si es un error del libro, bueno, también es error del libro, ¿ok? Pero esta fue la fuente principal y también son otras fuentes. Muchas gracias.